Continuamos con su programa Hechos y Opiniones y el programa Opción New York. Hoy tenemos la entrevista central con una persona que nos merece aprecio, respeto, admiración. Déjenme decirle una anécdota respecto al invitado que tenemos hoy. Cuando yo llegué a Estados Unidos en 1996, tenía la intención de empezar a publicar algunos trabajos en algún medio local que me permitiera expresar mis ideas en torno a los aconteceres nacionales y de República Dominicana. Ya venía con mi experiencia de escribir en algunos medios locales en Dominicana. Y entonces un amigo común que me dijo, si tú quieres publicar en el diario La Prensa, eso fue en 97, 98 más o menos, quieres publicar en el diario La Prensa, localízate a esta persona para que vea qué puerta te puede abrir en el diario para que tú empieces a publicar. Yo tuve la suerte de comunicarme con esta persona y me dijo, y tengo guardado su comunicado, yo no tengo conexiones o, digamos, influencias para que ellos en el periódico, esa persona era un periodista de planta, de ese medio, del diario La Prensa, para que el medio publique trabajo de nadie, no tengo influencias para eso. Ahora bien, enviar el trabajo, pido la palabra o a cartas de los lectores, para que por ahí se puedan abrirte las puertas y empieces a publicar en el periódico. Y en efecto, así lo hice. Y gracias a esa opinión, esa sugerencia de esta persona que hoy considero un gran amigo, empecé a tener mis primeras publicaciones en el diario La Prensa. Y estoy hablando del 97, 98 más o menos. Aquí tenemos una persona que, repito, tiene una experiencia importante a nivel legislativo. No siendo legislador, trabajó como senador estatal. No siendo procurador, trabajó en la Procuraduría Fiscal del Estado. Es una persona con experiencia de Estado, desde posiciones administrativas, y ahora quiere una posición en el Consejo Municipal. Pero hoy vamos a hablar de todo, con el hermano Fernando Aquino. Fernando, un placer tenerte, hermano. Oye, qué buena memoria tú tienes. Sí. Yo no me acuerdo de esa anécdota del diario. Sí. Pero fue correcto porque ciertamente yo era un reportero en el diario y la sección de opinión era una sección que estaba organizada por otras personas, que estaba dirigida por otras personas. O sea, que esa fue una buena sugerencia. No, y me alegro que haya funcionado. Funcionó porque después tuve la dicha de que en el diario los martes me publicaba mi columna. Arriba estaba el padre Luis Barrios, mi hermano, y abajo me publicaban a mí. Entonces, una locura. Bueno, porque tú tienes mucho talento. La verdad que tú eres una persona que no escribes... tú no escribes cosas... sin importancia. Todas las cosas que tú escribes y las cosas que hablas son siempre importantes para nuestra comunidad. Así que yo pienso que el diario también, porque el diario era muy selectivo en esa época. Muy selectivo. De a quién le publicaba opiniones. Así que muy selectivo. Y pasar de la página de los lectores o pido la palabra a una columna central debajo del padre Luis Barrios era un reto. Sí, eso no lo podía lograr todo el mundo. Sí, eso era un reto. Pero bueno, señores, vamos a hablar de Fernando Aquino, no de mí. Quise hacer la anécdota para que entiendan el valor de alguien que sin conocerte es solidario, te abre puertas y esas puertas a su vez te abren más ventanas. Así que agradeciéndole en público a Fernando Aquino ese gesto que me ha permitido a mí por lo menos mantener expresando mis ideas en los últimos 22, 23 años en Estados Unidos. Fernando, empecemos por algo concreto, empecemos por el final y luego regresamos al estilo el escritor argentino. Empezamos por el final y luego regresamos. Cortázar, Julio Cortázar. Aspiras a una posición en el Consejo Municipal. ¿Por qué, Fernando? Precisamente por lo que tú acabas de decir, por esa anécdota. Tú sabes que yo me he encontrado con mucha gente que siempre me está recordando cosas que yo he hecho. Inclusive el otro día me dijo uno, tú le salvaste la vida a un amigo mío. Tú le salvaste la vida a un hijo de un amigo mío. Y digo yo, ¿pero cómo? Si yo no soy ni bombero, ni policía. Ni médico. No, porque tú hiciste esto, que lo otro. En todas las posiciones en las que yo he estado, Samuel, siempre he tratado de servir a la comunidad. Yo estoy involucrado en la lucha por la justicia social desde mi adolescencia. Yo creo en tres cosas principales que guían mi vida. Yo creo en el trabajo duro. Yo creo en la educación. Y yo creo en la participación cívica. Y esos han sido los tres parámetros que yo siempre he seguido en la vida. Desde que era muy joven trabajando durísimo. Yo vengo de una zona cañera, de la industria azucarera. Mis padres siempre se levantaban en la madrugada y se acostaban al anochecer porque siempre estaban trabajando duro físicamente. Mi papá trabajaba en la industria de la caña
y mi mamá también sembrando, siempre sembrando. Mi madre es una de esas que se come un aguacate y guarda la semilla para sembrarla. Wow. ¿Okay? Y ellos fueron los que realmente me enseñaron esa práctica de vida. Entonces yo me forjé así. Y la educación, porque siempre insistieron en que había que educarse, que había que estudiar. Y yo siempre estuve, hasta ahora, bueno, que estoy finalizando mi doctorado en ciencias políticas, yo no he dejado de estudiar nunca. Y el trabajo fuerte y la participación cívica. Yo comencé en el movimiento estudiantil en la República Dominicana desde 15 años y no he parado tratando de luchar por las personas que necesitan ayuda, por la justicia, por la justicia social. Entonces, eso me ha llevado a mí, esa trayectoria, a que yo estoy en una posición, tengo ya muchos años viviendo en el Bronx, crié mi familia en el Bronx, comencé estudiando en el Bronx, en la que yo creo que estoy posicionado para darle a esa parte del Bronx un nuevo liderazgo. Es muy necesario porque el Bronx está atrás en todos los aspectos. En el aspecto del desempleo, un desempleo enorme en el Bronx en comparación con los demás condados. En el aspecto de salubridad, estamos en el último lugar en materia de salubridad en comparación con los 62 condados del estado de Nueva York. Nuestras mujeres tienen un gran problema de falta de acceso a la economía, de falta de acceso a los medios de trabajo. Nosotros tenemos... O mucho trabajo de servicios mal pagos. Bajos salarios. Entonces, hay muchos problemas que yo pienso que puede comenzar a resolverse con un liderazgo más fuerte, que negocie mejor los recursos que nos pertenecen, porque somos una comunidad o unas comunidades muy trabajadoras y merecemos un mejor liderazgo, porque a mí nadie me diga que la realidad de un vecindario, la realidad de una comarca, siempre tiene que ver con sus gobernantes, con los que gobiernan. ¿Por qué? Por una razón sencilla. Las leyes que regulan la convivencia de la gente las aprueban seres humanos. Y si las leyes que aprueban las personas responsables de regular la vida de la gente son leyes al estilo embudo, en el que los beneficios son colados de manera antojadiza para un sector muy pequeño, entonces siempre habrá esta desigualdad. Sí, bueno, y por eso alguna gente dice, bueno, pero a ti no te está apoyando la maquinaria. Digo, es que la maquinaria a mí no puede apoyarme, porque yo estoy diciendo que las cosas no están bien y que necesitan ser arregladas, que necesitamos una mejor calidad de vida, y la maquinaria es precisamente responsable de la calidad de lo que tenemos ahora. Entonces yo no espero que la maquinaria me apoye. Sin embargo, he tenido un gran apoyo de la comunidad. Los líderes comunitarios me están apoyando. Acabamos ya de presentar las firmas ante la Junta Electoral. Recogimos una enorme cantidad de firmas, mucho más de las que necesitamos, y lo hicimos casa por casa. ¿Cuál es el distrito por el que tú corres, El Fernando? distrito 14, que está en el oeste del Bronx. Eso está en el área de Morris Heights, Kingsbridge, University Heights y Fordham. Y las elecciones son el 22 de junio, las elecciones primarias. O sea, ya mismo. Porque yo estoy aspirando en las primarias del Partido Demócrata. Correcto. Bueno, de la candidatura de Fernando y de su distrito vamos a hablar en unos minutos más adelante, pero ahora yo quiero que hagamos una panorámica del problema nacional. ¿Cómo te parece que va el gobierno de Joe Biden? Me parece que va muy bien. De hecho, estamos viviendo una época que se siente muy diferente a lo que estábamos viviendo hace algunos meses, porque casi ni se está hablando del gobierno. Acuérdate que cuando el otro estaba ahí era un escándalo todos los días. Sí. Por una u otra razón, un escándalo todos los días. Ya estábamos agobiados de una persona que realmente no estaba preparada para gobernar y que era muy insensible ante los problemas de la gente. Muy megalómano. Y muy insensible, una persona que realmente nunca estuvo en contacto con la realidad. Por eso nunca creyó en el coronavirus, lo de la respuesta a la pandemia fue un desastre, no quería ponerse la máscara. O sea, una persona totalmente insensible, pero eso tú lo puedes extrapolar a todos los demás problemas, al problema de la migración, a los problemas de la economía, de salud. Etcétera. O sea, los problemas de salud, de educación. O sea, él lo que estaba haciendo era desbaratando todas las medidas que se habían tomado para tratar de enderezar un poquito la justicia social, que, dicho sea de paso, no habíamos llegado a donde queremos llegar, porque todavía falta mucho. En este país hay una desigualdad enorme, pero yo pienso que el expresidente Trump realmente fue un retraso para el país.
fue un retraso para el país porque él quiso revertir todo lo que se había logrado y hizo un gran daño al país. Ahora estamos viviendo una época en que la gente ni siquiera ve noticias porque hay un presidente normal que está haciendo las cosas como debe hacerlas. Creo que tiene un gran reto el presidente Biden, pero ha tomado medidas importantes. Entiende que el país necesitaba el estímulo de la economía y lo hizo. Y está tomando medidas para enderezar todos los entuertos que había cometido el otro presidente. Yo pienso que ese es ya un triunfo. O sea, obviamente que hay muchos retos porque la situación de la desigualdad en el país continúa. Hay un gran problema con el uso de las armas, con la proliferación de armas. Fíjate que hemos tenido varios incidentes en donde hay en esta misma semana incluso. Estos tiroteos masivos que es algo terrible, es algo realmente inexplicable, que tú no sabes si vas a estar en un lugar y que en ese momento va a venir alguien y va a comenzar a tirar tiros. Sin ningún criterio excepto su propia locura. Y hay muchos problemas que, vamos a decir, que intersectan ahí en ese problema, pero sin embargo, hay algo que el gobierno puede hacer y es que no debe tenerse tantas armas. O sea, la gente no puede tener acceso a tantas armas. Aquí tenemos estados como el de Colorado, donde ocurrió la última tragedia. Y en donde las personas andan con un rifle enganchado ahí. En la época de Trump tuvimos protestas de gente armados con armas automáticas. Señores, eso es inaceptable en una sociedad moderna. Pero tú te vas aquí cerca, en el mismo estado de New York, te vas a Newark, por ejemplo, y ahí tú vas a una tienda de estas tiendas grandes y tú presentas una identificación y te dan un arma. La puedes comprar. Hay algunos condados en Nueva York que todavía tienen unas leyes un poco, yo diría, arcaicas, porque yo lo considero arcaico el uso de las armas realmente. Ya no es necesario. Cuando se aprobó la segunda enmienda fue por algunos motivos de la realidad que se vivía en ese momento. No es necesario que nadie tenga un arma, y mucho menos un arma de alto calibre, y la ande exhibiendo en la calle, y ande por ahí como si nada estuviera pasando. Claro. Las armas hay que prohibirlas. Eso es lo que yo pienso. Yo comparto el criterio. Fernando, los sectores, digamos, de izquierda dentro del Partido Demócrata, que de alguna manera impulsaron o se involucraron con todo lo que fue la protesta de la comunidad afroamericana a raíz de la muerte de los hermanos afroamericanos nuestros aquí. Ese sector como que se ha apagado dentro del Partido Demócrata. ¿Tú crees que la izquierda, digamos, democrática, por decirlo de alguna manera, que de alguna manera encabeza el senador Sanders, aunque no necesariamente son sanderistas, esa izquierda, pero Sanders es uno de los símbolos más importantes de ese movimiento, ¿tú crees que tiene futuro dentro del Partido Demócrata? ¿Tú crees que el Partido Demócrata podrá darle un giro más a la izquierda, a la política económica del gobierno? Creo que de hecho ya se le está dando. O sea, acuérdate que estamos hablando de situaciones que no hablábamos hace algunos años. Eran intocables. Ni siquiera Obama se atrevía a hablar, por ejemplo, del racismo sistémico existente en el gobierno. Y Biden, en su discurso de inauguración, habló de racismo sistémico y dio algunas directrices para que se comenzara a enfrentar el racismo sistémico existente en las instituciones. De hecho, acaba de firmar unas ordenanzas en esa dirección. Correcto. Entonces, de hecho, porque lo importante de esas demandas de izquierda, como tú la catalogas, es que llevan esos temas a la palestra pública y ya se convierten en parte de la conversación. Por ejemplo, el asunto de los préstamos estudiantiles, que es absurdo. Lo que ocurre en este país es absurdo. Es prácticamente una penalización de la educación, en donde una persona se pasa 10 años estudiando, 5 años, o la cantidad de años que sea, porque si le gusta estudiar, va a hacer una maestría o va a hacer un doctorado, termina endeudándose y después ni siquiera puede pagar esa deuda porque lo que gana no es suficiente y son deudas que son de pago obligatorio. No hay ninguna otra deuda en este país. Ineludibles. Y eso es un abuso. Sin embargo, eso fue parte de la agenda de Sanders y ya se está hablando de que hay que enfrentar ese problema. Se está hablando hasta de la eliminación de esas deudas. Entonces, todos esos temas que fueron impulsados por Sanders y por los grupos que se alinearon en esa plataforma, son parte ya de la conversación y ya eso es un logro. O sea, y eso no volverá hacia atrás. Porque este país es un país que va dando cambios incrementales, pero fíjate que cuando llega a un punto
no vuelve hacia atrás. Y cuando trata de volver hacia atrás, lo que hay es un caos. Por ejemplo, Trump trató de alar el país hacia atrás y hubo un caos durante 4 años. Hubo prácticamente una ingobernabilidad. El sistema se sostuvo porque es un sistema muy fuerte, pero ya el país sigue hacia adelante y las conquistas que se han logrado no van hacia atrás. Entonces, ya se está hablando, esa plataforma de hecho ya está con nosotros. Pero Fernando, ¿tú crees que si el movimiento social, digamos nosotros, los beneficiarios de esos préstamos que le estamos pagando, yo estoy pagando el mío? Y yo también. Mi hija acaba de terminar su maestría, va a su doctorado, ya debe $100,000. Por ejemplo. Sí. Con intereses. Con intereses muy altos. Correcto. Si nosotros, como víctimas, digámoslo así, de estos préstamos onerosos, nos cruzamos de brazos a esperar que el gobierno actúe, ¿tú no crees que eso puede pasar por alto? No es necesario que nosotros, como movimiento social, como personas afectadas de manera directa, por eso nos involucremos en esta lucha hasta lograr que finalmente eso sea un hecho. Totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, una de las cosas que yo le digo a mis estudiantes en la universidad, en Lehman y en John Jay, cuando estuve dando clases en John Jay, es, a mí realmente me preocupa que yo veo que los estudiantes no se están movilizando, no están haciendo nada. Por ejemplo, ustedes tienen un grado, y por algo tan tangible como ese. Concreto, directo. Como esos préstamos, por ejemplo, los estudiantes tienen que organizarse y tienen que movilizarse. Todas las conquistas que se han conseguido en términos de lo que es el racismo sistémico y las medidas que se están tomando para enfrentarlo han sido porque la gente se ha movilizado. Acuérdate que en el verano pasado, con lo que ocurrió con George Floyd, eso fue lo que encendió la chispa. Bueno, todos los veranos hay un problema similar o varios problemas similares, pero la gente se ha tirado a la calle y la gente dijo ya no aguantamos más. No aguantamos más este racismo sistémico porque es un racismo legalizado, que está imbuido en las leyes. Fíjate que aquí en Nueva York, en el estado de Nueva York, teníamos una ley, la 50A, 58, que prácticamente le ponía una coraza a la mala conducta policial. O sea, no se podía saber ni siquiera. La protegía. Entonces, esa lucha, ese movimiento fue lo que logró empujar a los legisladores, a los políticos, que son los que hacen las leyes, porque una de las cosas que también hay que ver es que la gente dice la brutalidad policial, que es terrible, pero la principal responsabilidad debe recaer sobre los políticos, que son los que mantienen ese sistema. Porque los hacedores de leyes. Los policías no hacen leyes. Quienes hacen las leyes para proteger la mala conducta son los políticos. Entonces, yo pienso que sí, que hay que movilizarse. Los estudiantes tienen que buscar la manera de involucrarse más en las luchas y sobre todo en algo tan tangible como es eso de los préstamos estudiantiles. Yo creo que si los estudiantes se unifican y salen a las calles, nosotros resolvemos eso de los préstamos estudiantiles. Que es un dolor de cabeza. Terrible, porque eso te limita toda tu vida. O sea, una persona que toma un préstamo de $50,000 puede pasarse 40 años pagándose por 30 años, toda la vida, o sea, después que tú terminas. Y es un préstamo con altos intereses, los intereses van subiendo porque a veces, por ejemplo, te suspenden el pago porque estás estudiando, porque no puedes, pero los intereses siguen subiendo. Claro. Eso es algo injusto, es un abuso oneroso contra las personas que quieren estudiar. Claro. Fíjate que quizás si los préstamos no tuvieran ningún interés, uno se sintiera más conforme porque, digamos, bueno, el gobierno te está prestando $50,000 para que tú puedas estudiar y tú solo vas a devolver esos $50,000 y tú dijeras, es más justo, pero es que esos $50,000 se van a convertir en 100,000 o en 150,000 dependiendo del tiempo que tú dures. Y es algo injusto. Con el riesgo de que tú no consigas un trabajo que te permita pagar el jodido préstamo, que es un problema mayor todavía. Correcto, entonces se está penalizando ¿a quién? Se están penalizando a las personas que se están sacrificando para estudiar. Que quieren avanzar. Y muchas personas dicen, no vale la pena estudiar, porque si tú vas a estudiar y te vas a endeudar y después vas a conseguir un trabajito que no va a ganar lo suficiente, vas a querer tener una familia y te vas a pasar 40 años, 30 años pagando un préstamo. Yo pienso que el mismo trato que nosotros entendemos se le debe dar a la educación universitaria, que debería ser gratuita, porque en muchísimos países de Europa es gratuita, no hay que pagar nada por eso. Hay que hacerlo con los asuntos de salud. Me parece que los asuntos de salud en Estados Unidos son inmensamente caros, muy complicados. Y aunque hay un programa, Obamacare o Biden Care, que le quieren poner ahora al programa, todavía hay muchas cosas que mejorar para que el derecho a la salud sea eso, un derecho y no un dolor de cabeza. Sí, eso es una mafia prácticamente, o sea, y como tú dices, la educación debería ser gratis y era gratis. Por ejemplo, CUNY, que fue donde yo
me hice profesional y donde enseño actualmente, era gratis hasta los 70. Desde que comenzaron a llegar las personas como tú y como yo, entonces CUNY se convirtió en algo que había que pagar. O sea, y la gente muchas veces no piensa en eso. Antes era gratis porque eran otros los que estudiaban en CUNY. Desde que llegaron eso, bueno, y dicen, no, porque hubo la crisis en el 70, la crisis del presupuesto, etc. Lo de la salud es un desastre. Pero grave. Que el gobierno tiene la principal responsabilidad. Aquí, por ejemplo, en Nueva York, los hospitales, por ejemplo, ponen el precio que le da su gana por el mismo servicio, por el mismo tratamiento. Tú vas al Columbia Presbyterian por un tratamiento y vas al Montefiore por el mismo tratamiento y te cobran lo que ellos le da la gana. Cantidades distintas. Distintas, claro, por el mismo tratamiento. Realmente la industria de la salud, la industria farmacéutica, tiene a los gobiernos narigoneados. Y las víctimas somos nosotros. Claro. Somos porque ya nosotros no somos el objetivo entre el médico y el paciente, sino que somos una mercancía que el sector salud, los HMOs, etcétera, los planes de salud, nos ven simplemente como un cliente y ellos se convierten en la razón de ser del sistema cuando solamente son los intermediarios. Y los médicos también son víctimas. Claro, no de acuerdo contigo. Son negocios vulgares prácticamente, porque es un negocio, la salud no debería ser un negocio. Punto, y se acabó. Y la salud aquí es un negocio vulgar. Un negocio vulgar. Entonces, y el gobierno es responsable, porque fíjate que aún con todos esos problemas que hay con la privatización de la salud sigue siendo el principal gasto del presupuesto estatal. O sea, que se chupan todos los recursos del gobierno y aparte de eso se chupan todos los recursos que pueden de forma privada. Entonces, definitivamente que el gobierno ha fracasado en el tema de la salud y hay que hacer una revisión total de cómo se está enfrentando ese asunto. Eso es un problema grandísimo, pero hay que enfrentarlo. Y yo estoy consciente de que ese problema es uno de los que las nuevas generaciones de personas que aspiran a cargos electivos tienen que entender y no dejarse arrastrar, que es lo que sucede por estos grupos, dolorosamente, por estos grupos de intereses que arrastran a las personas que aspiran a posiciones políticas a través de la maquinaria, a través de los mismos que están gobernando, que se quedan de los ahí, responsables de todo esto que estamos criticando. que son los que después dicen, no, vamos a apoyar a fulanito, vamos a apoyar a este. Aquí hay un grave problema de salud. Es una mafia. Las personas somos víctimas, los médicos son víctimas. Son corporaciones que sencillamente están tratando de maximizar sus ganancias. Cobran lo que le da la gana a los pacientes o a los seguros, dándole el servicio que le da la gana y le pagan al médico lo que le da la gana. Aquí hace falta una revolución en materia de salud. El Obamacare se queda muy corto, cortísimo. Respecto a lo que necesitamos. Respecto a lo que se necesita en este país en materia de salud. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué te parece la situación del gobernador Andrew Cuomo en esta coyuntura? Ya hemos visto la denuncia de 7 mujeres que lo acusan de atender un comportamiento inadecuado, por decirlo de alguna manera, pero además la situación con los hogares de ancianos aquí en el estado. ¿Qué perspectiva le ves tú al gobernador a partir de esa realidad en función de su posible reelección? No creo que tenga ninguna posibilidad de reelegirse realmente. Ya Cuomo de hecho tenía problemas de popularidad, inclusive en las 2 pasadas elecciones, porque las 2 personas que corrieron contra él sacaron muy buena cantidad de votos y no fueron apoyadas por las maquinarias que controlan aquí las cosas y sacaron muy buenas cantidades de votos. O sea, yo no creo que él tenga posibilidades para otro término y también creo que tiene que hacerse una investigación muy exhaustiva de las acusaciones que se le están haciendo porque son acusaciones muy serias. Y nosotros sabemos que... Y directas. Oye, históricamente las mujeres han sido víctimas del abuso de poder. Históricamente, víctimas. Y el tema del acoso sexual es un tema recurrente. O sea, y hay que investigarlo hasta el final y sacar conclusiones transparentes porque es terrible. Es terrible. El acoso sexual es algo terrible, pero es aún más terrible que una mujer vaya a un lugar de trabajo y sienta que la pueden cancelar si no accede
esos avances y esas insinuaciones y el acoso. O sea, realmente eso hay que erradicarlo. Entonces, esa investigación tiene que llevarse a la última consecuencia. Y lo mismo también lo de los nursing homes, lo de los hogares ancianos, que fue algo muy serio. Algo que yo he venido diciendo durante estos últimos meses es que el manejo de la pandemia por parte del gobernador Cuomo y del alcalde de Blasio ha sido terrible en términos de no ponerse de acuerdo ante un problema tan serio que es un problema de salud y que nunca debió ser politizado. Fíjate que desde el principio ellos se han mantenido con un dime que te diré. Unas fricciones innecesarias en torno a un problema tan serio, un problema que el mundo no había enfrentado en los pasados 100 años, que si vamos a abrir la escuela, que si la vamos a cerrar, que si vamos a hacer esto, que si no vamos a hacer lo otro. Principalmente ellos estaban priorizando su ego y el pleitecillo que lo ha mantenido a ellos en esa reyerta constante durante los últimos 8 años. Y yo pienso que eso le ha hecho mucho daño a la forma en que han llegado los recursos. Eso ha tenido una repercusión en la forma en que los recursos, por ejemplo, porque ese egocentrismo de seguro que ha tenido un impacto hacia dónde han ido los recursos. Definitivamente. O sea, las prioridades. Vamos a aguantar esto aquí para que no le llegue a la ciudad de Nueva York. O vamos a hacer esto así para que el gobernador quede mal. O vamos a hacer esto así para que de Blasio quede mal. Ha sido terrible. Terrible. A propósito de eso, de hecho, a raíz de los últimos problemas del gobernador, Di Blasio anuncia la posibilidad de que él sea candidato a gobernador. Una acción oportunista sin ningún tipo de asidero. Sí, yo creo que Di Blasio ya llegó a una etapa en la que debe de reflexionar muy bien sobre cuál va a ser su próximo paso dentro de la política. Él hizo su labor, muchos la juzgarán como entiendan que la deben juzgar, pero yo creo que esa discusión de quién será el próximo gobernador es una conversación prematura todavía. Yo pienso que hay que esperar y que hay que no perder de vista que nunca se debe politizar un asunto tan serio como ha sido esta pandemia, que todavía tendrá repercusiones. Y no podemos seguir nosotros dependiendo de políticos egocentristas, o sea, que no ven más allá de sus narices y que no le importa que una persona sufra las consecuencias de algo tan serio como es el COVID-19. Así que yo pienso que ambos, el problema del acoso sexual y el problema de los nursing homes, son asuntos demasiado serios, Samuel, y que deben ser investigados hasta las últimas consecuencias, porque en esta tierra no hay dioses, ¿okay? Y los gobiernos nunca deben endiosar a nadie. Y la persona que se crea endiosada está muy equivocada, porque al final termina haciéndole daño a las personas que están supuestos a servir. ¿Qué te parece el actual Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York? Su desempeño, las cosas en las que ha ido trabajando, ¿son útiles? ¿Es una agenda que no impacta a las comunidades minoritarias o a la Ciudad de Nueva York? ¿Qué te parece el actual Consejo Municipal? El Consejo Municipal es realmente una institución de reciente creación, que comenzó hace poco, ¿verdad?, cuando hubo la reforma de la Carta Magna, en donde se eligió un presidente del Consejo y se le dio más formalidad a ese hemiciclo, que antes era un board, principalmente, que no tenía tanta delineación institucional como tiene ahora. Sin embargo, yo pienso que el Consejo Municipal ha sido también víctima de esos remanentes de las supuestas y famosas maquinarias que existen, que son también muy egocentristas y son muy mezquinas, y muchas veces hay grupitos que manejan estas maquinarias en Queens o en Brooklyn o en el Bronx. O en un distrito específico. Que son los que mantienen el status quo, y el Consejo Municipal, eso se refleja en el Consejo Municipal. Claro, porque ellos se apandillan y entonces eligen a los líderes que le conviene a su grupito, etc. Yo creo que el Consejo Municipal tiene que liberarse, hay que elegir personas que tengan más independencia, que tengan más criterio, que sepan cómo gobernar para que no tengan que dejarse señalar el dedito de las maquinarias que operan a la sombra de los poderes
que se benefician de los recursos de esta ciudad. Eso es lo que yo pienso, que el Consejo Municipal, ojalá que puedan ir personas que sean más independientes y que estén más preparadas para gobernar y servir a sus comunidades, y que no sean el Consejo un receptáculo de lo que las familias, de lo que están en el poder, y los amigos, los hijos, los las primos, personas que crecieron en su oficina, o los que puedan recibir la bendición de eso, llegue, porque entonces el Consejo Municipal lo que se transmite es un ambiente de corrupción, nepotismo y de infuncionabilidad. Entonces, yo lo que estoy haciendo es tratando de llevar ese liderazgo al Consejo Municipal, que traiga esa independencia que nosotros necesitamos. Fernando, tu distrito, el distrito 14, es un distrito con la presencia de microempresarios y pequeños comerciantes muy alta. Posiblemente uno de los distritos con mayor presencia de personas que tienen que hacer un negocio para sobrevivir, más que por vocación, por necesidad. Y uno de los asuntos que más afecta el presupuesto de los pequeños negocios es el property tax. En tu distrito, ¿qué tú has pensado que puede hacer el Consejo Municipal, siendo tú miembro del Consejo a través de la posición de concejal en el distrito 14? ¿Qué piensas tú que se puede hacer para aliviarle a los pequeños comerciantes, que sabemos tú y yo que apenas sobreviven, aliviarle esa carga con el property tax, por ejemplo? Sí. Fíjate, mira, los pequeños comerciantes nuestros son la principal fuente de vida de nuestra comunidad, porque nuestra comunidad o nuestras comunidades emergentes han tenido que crear una economía alternativa, porque no tienen acceso a las fuentes tradicionales del poder. Han tenido que vivir de la industria de la bodega, de la industria del taxi, de los salones de belleza, de las barberías, etc. Y lo que tiene que ver con las altas rentas, no solamente es el property tax. Claro. Las altas rentas y antojadizas y los impuestos a la propiedad es algo que hay que revisar. Hay que revisar porque el dueño de la propiedad es el que tiene que pagar, pienso yo, los impuestos de la propiedad. Porque además él cobra por rentar esa propiedad. Entonces, es para mí algo absurdo que un empresario que está pagando una renta que dicho sea de paso es bien alta, también tenga que pagar el impuesto a esa propiedad cuando no es dueño de esa propiedad, ¿correcto? Entonces, esas son de las cosas que pasan porque no tenemos una representación genuina en el gobierno, que aunque no pueda cambiar las cosas, por lo menos pueda hablar de esas cosas y decirle a la gente, miren, esto es lo que está pasando, vámonos para la calle, vamos a resolver esto, vamos a poner presión, no le den su dinero a esos políticos que lo que están haciendo es reproduciendo el status quo. El modelo que queremos combatir. Definitivamente que eso hay que enfrentarlo. Yo tengo un gran apoyo de los pequeños comerciantes y voy a ir allí al Consejo Municipal con una voz fuerte y clara sobre esos problemas que están ocurriendo, porque para mí es inaceptable que un comerciante tenga que pagar impuestos sobre la propiedad de una propiedad que no es suya. Ya. Fernando, dile a la gente nuestra 4 razones por las que deben votar por ti. Porque soy transparente, porque soy una persona que siempre ha luchado por la justicia social, porque soy una persona que creo que las mujeres y los jóvenes deben ser empoderados, y porque voy al Consejo Municipal a representar a nuestra gente, no a representar a los intereses especiales. Dime 4 cosas que tú entiendes que son prioridad en tu distrito en las que tú trabajarías inmediatamente te juramentes. Las mujeres necesitan más acceso al mercado laboral. Los jóvenes necesitan más empleos. Los comerciantes necesitan más protección. Y los ancianos necesitan más facilidades para poder terminar su vida de una manera digna. En el Bronx, Fernando, se han estado construyendo proyectos habitacionales a diestra y siniestra. Pero hay un problema. 80% es para mercado, 20% es para la población de bajos ingresos. ¿Se puede hacer algo para revertir ese número? Se puede hacer algo porque yo creo que tienen que haber proyectos que sean un 100% para la población de bajos ingresos. Porque el 80% de la gente que no vive ahí, ¿para dónde va a ir? Por eso, y no solamente eso, sino que la fórmula que se utiliza para ese otro 20% es una fórmula que no es realista, porque es una fórmula que no necesariamente prioriza a las personas de más bajos ingresos. Por ejemplo, una persona ganando $15 por hora, y muchas veces, horas a la semana. Muchas veces no califica para esta fórmula que la ciudad tiene y sin embargo son lo que más necesitan. Fíjate que en el distrito donde yo estoy aspirando, el distrito 14, en el Bronx,
es el distrito que más niños tiene en el sistema de educación cuyas familias no tienen una vivienda fija. O sea, viven en refugios, son prácticamente no desamparados, pero no viven en una vivienda fija. Tienen que vivir de refugio en refugio. Esto crea una situación de inestabilidad enorme, tanto en esas familias, en esos niños, como en la misma comunidad. Porque las ciudades y las comunidades son producto de lo que nosotros hicimos ahora o de lo que hicimos hace 10 años. Esos son los niños que vamos a ver en las calles en 5 años. Entonces, realmente hay una gran necesidad de vivienda porque la ciudad no ha priorizado a los trabajadores de más bajos salarios. Y yo creo que esa es una de las prioridades que las personas como yo, cuando lleguemos al Consejo Municipal, tenemos que poner sobre la mesa. Fernando, necesitamos que regreses al programa. Queremos ampliar un poco más todas tus propuestas en el Distrito 14, de suerte que la audiencia nuestra en el distrito conozca en detalle las propuestas que pueden modificar la vida de la gente, la cotidianidad nuestra. Así que comprométete con nosotros a que vas a regresar al programa. Me comprometo totalmente y le pido a las personas que participen, que vayan a votar, que se registren para votar, porque una de las cosas que siempre nos enrostran en la cara a las comunidades nuestras es que nosotros no participamos. Vamos a tomar el futuro de nuestra comunidad en nuestras manos. Vamos a salir a votar, vamos a elegir personas que no dependan de las maquinarias y que no dependan de los intereses especiales de los que ya están gobernando y tienen las cosas como están. Vamos a traer un cambio positivo a nuestro vecindario. Señores, muy agradecido con Fernando Aquino, candidato a concejal en el Distrito 14. Ya ustedes lo escucharon, hagan sus juicios, busquen su información, infórmense mucho más de cada uno de los candidatos del distrito, de suerte que usted pueda, con un sedazo, elegir lo que más les conviene a su distrito, a su comunidad. No se mueva, que hay mucho más de Opción New York y Hechos y Gente.